Hola, bienvenidos nuevamente a Inspiranza. Hoy quiero contarles una historia que ocurrió cuando tenía aproximadamente 15 años. Una historia que, aunque han pasado muchos años, todavía me deja más preguntas que respuestas. Porque ese día todo comenzó como un simple juego y terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás olvidé. Recuerdo que estaba en casa de mi abuela. Era una tarde común, no había nada especial, nada que me hiciera pensar que estaba a punto de vivir una experiencia que permanecería conmigo durante años. Mi abuela tenía unas cartas españolas. Yo las había visto muchas veces, me llamaban la atención, me parecían misteriosas, pero jamás había estudiado cartomancia. No sabía qué significaba cada carta, no conocía posiciones, tiradas ni interpretaciones, nada. Sin embargo, aquel día sentí un impulso extraño, como una curiosidad imposible de ignorar. Tomé las cartas y entre risas le dije a mi mamá: ven que te voy a leer las cartas. Ella se lo tomó como una broma. Yo también. Ninguna de las dos esperaba nada serio. Comencé a mover las cartas, las coloqué sobre la mesa y entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. No sentí que estuviera pensando qué decir. No sentí que estuviera inventando una historia. Las palabras simplemente parecían como si alguien me las estuviera dictando, como si las respuestas llegaran antes de que yo pudiera razonarlas. Yo hablaba y decía cosas que ni siquiera entendía del todo. Recuerdo que mencioné varios acontecimientos, 4 o 5 situaciones concretas. Lo hice entre risas, como quien juega a adivinar. Nadie estaba tomando aquello demasiado en serio, ni siquiera yo. Pero en menos de una semana después comenzaron a ocurrir cosas, una tras otra, exactamente relacionadas con aquello que había dicho. Mi mamá fue la primera en quedarse sorprendida, pero yo también. Porque una coincidencia puede ocurrir, 2 coincidencias también, pero cuando varias cosas suceden en tan poco tiempo, inevitablemente empiezas a preguntarte qué está pasando. Recuerdo que sentí emoción, curiosidad y una profunda inquietud, porque no entendía de dónde provenía aquella información, y todavía hoy no puedo afirmar con certeza cuál era el origen. Con los años desarrollé distintas teorías. Pensé que quizás las cartas eran solamente una herramienta, una especie de llave, un puente, un mecanismo para conectar con algo más profundo, con la intuición, con una guía espiritual, con una parte desconocida de nosotros mismos, o quizá con algo que todavía no comprendemos, no lo sé. Y sinceramente, después de tantos años, sigo sin tener una respuesta definitiva. Lo único que sé es que aquel día despertó en mí una búsqueda que continúa hasta hoy. Y la historia no terminó allí, porque poco a poco la noticia comenzó a correr dentro de la familia. Y al principio era una tía, después un primo, luego otra persona, y otra, y otra. Todos llegaban con la misma curiosidad. ¿Puedes ver algo para mí? Y así sin proponérmelo, comencé a practicar cada vez más. Y mientras más lo hacía, más parecía desarrollarse aquella capacidad. Era como si un músculo invisible estuviera despertando. Pero también había un problema. Yo no sabía cómo manejarlo. Nadie me había enseñado. No tenía un guía, no tenía herramientas, no tenía respuestas. Y aquello empezó a afectarme físicamente. Dependiendo de la situación de la persona que tenía delante, terminaba completamente agotada. A veces me dolía la cabeza de forma intensa, otras veces sentía náuseas y después quedaba sin energía, como si hubiera corrido una maratón. Durante mucho tiempo pensé que aquello era una carga. Intenté ignorarlo, intenté apartarme, intenté convencerme de que era mejor vivir una vida normal, pero cada vez que me alejaba de esa parte de mí, sentía que algo dentro se apagaba. Pasaron años, muchos años, y el camino no fue sencillo. Hubo momentos de dudas, momentos de incertidumbre, momentos en los que quise dejarlo todo atrás, pero poco a poco comprendí algo importante, que no siempre podemos escapar de aquello para lo que hemos sido llamados, y que luchar constantemente contra lo que somos puede terminar agotándonos más que aceptarlo. No estoy diciendo que tenga todas las respuestas. De hecho, cuanto más vivo, más preguntas tengo. Pero sí aprendí que cuando dejamos de pelear contra nuestra propia naturaleza, algo comienza a ordenarse dentro de nosotros. Aquella adolescente de 15 años que tomó unas cartas por curiosidad, jamás imaginó
que años después iba a continuar esta búsqueda. Las experiencias, las dudas, las señales, y mucho menos imaginó que algún día estaría aquí contando esta historia. Y quizá la pregunta más grande siga siendo la misma. ¿Quién me estaba hablando ese día? ¿Era intuición? ¿Era algo espiritual? ¿Era una capacidad que todos tenemos y que pocos desarrollan? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esa tarde en casa de mi abuela fue el comienzo de un viaje que continúa hasta hoy. Y que en el próximo video voy a contarles algunas de las experiencias más sorprendentes que he vivido durante todos estos años. Les mando bendiciones.